Qué dilema tan grande se presenta en mi vida. A este intento de podcast, pero con ganas. Pues hoy tenemos la dicha de tener una invitada por primera vez. Hola. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo te llamas, Katia? Katia, mucho gusto. Se llama Katia, para los que no la conocen. En Instagram la pueden seguir y encontrar como Katia Chidax. Katia Chidax. Con X al final. Si le mandan mensaje no responde, nada más reacciona a sus comentarios. A la roña. Sí soy. Es que es influencer, va. Sí, cierto. No creo. Bueno, pues hoy tenemos un programa un poquito cultural. Tenemos la oportunidad de que Katia... ¿Qué estudias, Katia? Artes plásticas. Y nos va a dar una cátedra de artes plásticas. Vengo a empaparlos de Así es. conocimiento. Porque no sabemos nada de arte, ¿verdad? Aquí no sé. ¿Qué es el Ni de arte? pintura. ¿Qué es el arte? Bueno, pues para empezar, ¿qué les parece si rompemos así como el hielo? A ver, Katia, si fueras una soda, ¿de qué sabor serías? Hijo. ¿De qué sabor sería o qué sabor me gustaría ser? Porque luego ambas, están ambas. Ay, buena pregunta. estas dos cosas. Ambas. Ambas, responde ambas. Yo sería una Fanta de naranja, pero me gustaría hacer la de fresa. La de fresa, ¿sabe horrible la de fresa? No. La de Fanta en naranja general. sabe fea. Es como este modo colorido, o sea, sí, es como soda de niño, ¿sabes? Pero luego la de fresa le da ese plus. ¿Usted no conoció el de la Wear Punch? Era una soda de uva que No, ¿qué es dejaron de vender hace ratillo y estaba muy buena. Pero bueno, yo sería esa soda. Sí, no. Yo sería esa soda. De Fanta lo que me acuerdo de los Quisiera ser comerciales. esa soda, pero ¿cuál Quisiera, eres? no sé, la verdad, nunca me he puesto a ver qué soy y qué quiero ser. ¿Y ¿sabes? ¿Quién ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces serías esa soda Sí, ridícula. de la Wear Punch. Creo que todavía la puedes encontrar en Mercado Libre. De la Wear Punch. Ajá, muy buena. Sepa. ¿La Suena- venden en todos lados? ¿Solo No, en ya México? no, ya no la he encontrado, o sea, ni en ningún lugar. No sé si en Estados Unidos sí, pero creo que en Amazon o en Mercado Libre las puedes encontrar. ¿Quién compra soda en Amazon? Ay, vato, ¿Por? puedes... no sé, en Amazon puedes comprar todo. Qué interesante, hay gente que compra soda en Amazon. Pero bueno, Ya rompimos el hielo. Sí, bueno. De más. un poquito. Bueno, el día de hoy, bueno, pues de hecho no presentamos, este es como el primer capítulo en el que vamos a empezar a ver el arte en sí. Vamos a tocar las 7 tipos de arte, ¿cómo se dice? Artes plásticas. No, pero Bellas no, no es artes. cierto, bellas artes. Ajá, sí. Muchas Sí. gracias, ¿ves? Artes plásticas. Mira, Aquí fíjate, está. si no tuviéramos una persona que está estudiando artes, aquí nos hubiéramos quedado. Sí, estaríamos hablando de soda todo el día. Bueno, vamos a empezar con esta nueva sección en la que vamos a hablar de las 7 bellas artes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la pintura y vamos a General. tocar un tema en el que vamos a ver la evolución de la pintura. Pues varios, ¿no? Van a ser como varios. Ajá, y su varias futuro. cosillas. Pero primero queremos empezar por el inicio. ¿Tú qué sabes acerca del inicio del arte? ¿Qué nos puedes contar? Los pininos del arte en la historia. Los pininos del arte. Pues mira, yo creo que el arte en sí, la pintura, o si nos vamos a basar en esto, nace de la necesidad de comunicación del hombre, Ujú. ¿sabes? ¿Cómo empieza el arte, la pintura? Pues cavernícolas, queriendo comunicarse con el de al lado, ¿sabes? Dos personas primitivas que no tenían cómo hablar y le tenías que decir algo al de enseguida y se lo dibujo, ¿sabes? No iban a desarrollar no es como que, sí, voy a empezar a desarrollar una lengua, ¿sabes? No. Comienza con esto de dibujar y monitos de palito. Y es tan primitivo, pero también al mismo tiempo lo encontramos en nosotros de pequeños. Yo, todos en el kinder, las primeras actividades desde primero de kinder es Aprende a dibuja, pintar. ajá, aprende a dibujar. dibújate a ti. Josué se comía los crayones. No entra. Por eso No fui al kinder, de hecho. hizo kinder abierto. ¿Qué les puedo decir? Se graduó en 2 días. Presentó examen y quedó. Entonces, pues sí, el arte, el dibujo, la pintura nace de Ujú. esto, de la necesidad natural de una persona al querer comunicarse con otra. Luego se va desarrollando a pues algo más intencional, complejo de proporciones y ya no solo me gustan los monitos de palitos, sino le voy a poner unas Fíjate que bolitas. partiendo ahí, yo en lo que investigué acerca del arte, llegué a la parte una de las primeras civilizaciones que utilizó el arte, o bueno, más bien la pintura, como medio de expresión, fue la cultura egipcia.
y empezaban, o sea, ellos pintaban, pero pintan muy, no sé si la palabra es simétrico o muy de eje, o sea, muy Sí. plano. Sí, sí. Y la finalidad de eso era que el espíritu del faraón o el espíritu del muerto en cuestión viviera en las pinturas, porque se metía ¿cómo se dice? El sarcófago. Sí. Bueno, La tumba, sí. a los muertos en el Ajá. sarcófago, y el sarcófago estaba lleno de imágenes así planas, y ellos decían, no, pues les pintamos esto para que el espíritu del faraón o del muerto en cuestión pueda residir en las pinturas. Sí, También, bueno, las pinturas egipcias contaban la historia, ¿no? Del Ajá. faraón. Bueno, no solo del faraón, sino de lo que creían en ese Ujú. entonces. sí, nace, o sea, de toda esta necesidad de querer contarlo a los demás y querer plasmarlo o expresar lo que traes dentro y exteriorizarlo a través de algo, pues sí, físico. Ok. Es esto, sí, los egipcios la rompían, era Sí. la mera pistola, a mí me encantan. Neta. Porque son los pioneros, son Ujú. los que dijeron, ¿sabes qué? Y yo voy a dibujar y luego le meten todo este trip mitológico de cabezas de águila y que gatos y así. Entonces está muy interesante lo que hacían los egipcios y sí, pioneros del arte. Después, o sea, obviamente después de las pinturas rupestres y todo esto. Mucho Pero- tiempo después. Sí, mucho, bastante, pero son Como los que lo toman. No evolucionó mucho tiempo, ¿no? La pintura en ese aspecto. En esa, no, creo que llegó a, pues es que en sí en toda la historia del arte hay puntos donde se estanca. Bueno, aquí vamos a hacer una pregunta, más o menos, ¿en qué año empiezan las pinturas rupestres? Yo les dije, No no manches. pregunten. Bueno, No ponle que manches. las... Te la bueno, debo. bueno, sí es cierto. Pero las egipcias, o sea, tiene que dar mucho tiempo entre las rupestres y a las egipcias para empezar a Sí, poder pues, es plasmar. la evolución de la civilización, Civilizaciones y que Porque antes de las egipcias estaban no sé si son las mesopotámicas. Sí, pues todas las civilizaciones tienen su tipo de pintura y con lo que pintaban. De hecho, está interesante con lo que pintaban, porque Ajá. pues inició pintando con sangre, ¿no? con pigmentos de plantas así súper random, de que aplasté un bichito y me gusta el Ajá. color que salió de Maté a ahí. mi amigo y voy a representar una vaca o algo así. Y de hecho también, bueno, los egipcios también son pioneros en esta onda de métodos y herramientas para Ujú, para para poder plasmarlo, porque ya no solo se basan en pigmentos que sacaron de la tierra o en sangre, sino van y empiezan a crearlos y comienza como toda esta Experimentar, ¿no? a experimentar. Por eso Es un mejor que hay de... creo que de Sí. hecho de los egipcios comienza a nacer este amor por querer hacer, querer evolucionar el arte, porque antes de eso pues sí existen estas otras civilizaciones y este momento de un jeroglífico a un monito de Ajá. palito con una a una lanza. cara con una isla, ¿no? Ajá, Ajá. sí, o sea, va esto, pero luego los egipcios como que le meten más amor. Sí, es como que ellos marcan una pauta bien cañona, bien Sí. intensa, como que dejan la vara muy alta Le para... empiezan a poner volumen. Luego los egipcios también comienzan con esta onda de ya no solo que sea plano, sino vamos a pegarle con la piedra y que se vea más para afuerita. así que la Y ya. perspectiva y la profundidad. Sí, por profundidad y perspectiva, de hecho, así que está volteado al lado y el hombro de este lado. Cierto. Comienza como este amor por querer hacerlo más Más real, intencional, ajá. más real. De ahí ya, yo creo que de ahí nace todo este amor por la pintura y por crear. Porque antes de eso todo era solamente comunicación, porque no sabíamos hablar. Luego llegan los egipcios y ellos dicen como, ok, ya sabemos hablar, pero también queremos pintarlo, Expresar, ujú. dibujarlo, ¿saben? Entonces ya de ahí ya viene como este amor por dimensiones y ¿cómo se dice? Pues cada vez irse perfeccionando hasta que llegan los griegos y es Ah, sí, de todo hecho, este vamos proceso. a tocar. Oye, pero antes de pasar a, podría decirse los griegos, quiero hacer como un entre paréntesis. ¿No sabes acerca de cómo se desarrolló el arte aquí en América? Porque estamos hablando acerca de cómo se desarrolló en Occidente y ver cómo fueron sus facetas, pero ¿qué hay aquí en América? O sea, los Occidentes aquí, no, Orientes allá. Estábamos hablando de cómo se desarrolló en Oriente. en Occidente, ¿no? Occidentes aquí. Ah, Occidente es aquí. Sí. Bueno, Oriente. Es que me confundo por la iglesia de Occidente, que está allá en Europa. Pero el punto es cómo se desarrolló aquí en América. Sí, de hecho, siempre que hablamos de arte,
lo primero en lo que pensamos es Roma y Egipto Ajá. y todo de aquel lado del mundo. Y también es una crisis existencial en la que entramos todos los que estudiamos artes plásticas, que luego te cuentan la historia del mundo, pero solo es la de aquel lado. Sí. O sea, aquí Aquí tenemos también Del materia. mundo, entre comillas. del mundo, de lo creado allá, pero luego aquí estamos como muy ciegos Ajá. culturalmente, porque de hecho, aquí por, ¿cómo se llama? El desierto, Samalayuca. Sí, se me lo Hay dijo. pinturas rupestres viejísimas. En Cuauhtémoc hay pinturas rupestres y dices como de, ¿Qué está ¿por? pasando aquí? ¿Por qué no han Porque estudiado aquí aquí? nadie le ha Ajá. puesto atención, pero luego también estamos empapados de cultura y de arte por todas estas, ¿cómo se llama? Culturas de... Civilizaciones antiguas. Sí, civilización. Pues están las... ¿Cómo se llaman? Aztecas, mayas, todos Los esos. aztecas, los Los mayas. totonacas. Que ellos la ¿Sí es cierto? rompían. Sí, sí, le- claro. ellos tenían un Los trip, tizoc. le pegaban a la piedra y hacían cosas. O sea, Está sí está interesante ese interesante. Los egipcios lo hacían con arenita y así, pero luego estos mens se Acá sacaban agarraban un a marro y pum, pum. machetazos Muy con bonito la los egipcios piedra. y todo, pero... ¿Y los mexicanos qué? O sea, la cultura... Sí, aquí América, Mexica. ¿qué onda? Sí, pero luego nos da como creemos conocer de arte porque todo está basado, que sí, la verdad, muy interesante, todo lo de el otro continente Ajá. y pues sí, comenzó en cierta manera ya, pero acá también había gente y acá luego... Aquí también hay con qué defendernos. Sí, tenemos nuestras pirámides y así, entonces sí. de este lado es muchas veces falta de conocimiento de, ¿cómo se dice? Tomarle Importancia, darle importancia a lo que hay aquí. Sí, de valorarlo porque estamos a 3 horas de ver pinturas rupestres. Sí, hay personas que se van allá a Egipto a ver, pues vamos a ver pinturas rupestres porque allá empezó la... Sí, la porque pintura. allá hay Y aquí no. tienes una a 3 horas. Dices, ¿qué Está así onda? que en un cerro y Ajá. de hecho, o sea, es también esta falta de importancia porque luego vas a Egipto y te tienen ciertas restricciones. Katia va a Egipto, ¿no? Nosotros no. No, Sí, no me ha porque- tocado, pero yo supongo que vas a Egipto y no sé qué, pero ¿No has ido a Egipto tú? No. ¿Qué no Todo, cada fin de semana, bro. ¿cuál es la siguiente? Vamos. Y hay como estas restricciones porque lo valoran y lo toman en cuenta, pero luego vas aquí, les digo, el cerro de Samalayuca, en donde están las pinturas rupestres, es como lo puedes toquetear, ¿sabes? Como, o sea, ya está súper desgastado Sí, y todo allá el no te dejan asunto. tocarla, pues aquí le puedes Ay, pisar. sí, acá te tomas la puedes foto. agarrar un aerosol y rayar. De hecho, hay vandalismo, hay un lado. Es como Wow. esta onda de no darle el valor, ese la valor. importancia. Y por eso yo creo que mucha gente no tiene este conocimiento porque incluso la misma, ¿cómo se dice? Pues el mismo, no quiero entrar en temas de política, pero el gobierno y todo esto no lo toma en cuenta porque aquí, o sea, estamos a la vuelta de la esquina, Ajá. está este tipo de cuestiones que todos ignoramos y por ver solamente ciertas partes. Y lo chido es que bien se pudiera haber hecho un parteaguas también aquí en el que, o sea, México pudiera haber sacado su propio estilo o no sé, su propia Pues sí, sí oleada de arte, ¿sabes cómo? O sea, de Sí pintura. hubo, pero mucho tiempo ya más adelante, después de la civilización. O sea, me refiero a que ese parteaguas pudo haber tenido un impacto en la sociedad que tenemos actualmente, porque si te fijas, los egipcios y toda la cultura europea parten de ahí para muchas... Parten del arte, dices tú. No, parten de el punch que le dieron los egipcios, o sea, de la base, ¿sabes? Como para poder ir y luego empezar a hacer los griegos, bueno, nacen de ahí los griegos y luego nos vamos a la época renacentista, pero entonces aquí en México pudo haber pasado algo similar, o sea, en base a nuestro propio arte, o sea, nuestra propia manera de expresarnos, no tanto como los griegos que tenían esa parte en la que trataban de hacer al hombre como Dios y empezaban a utilizar las técnicas egipcias para poder ellos sacar su arte. O sea, pienso que México pudo haber hecho lo mismo que los griegos, pero como que no se siguió dando ese plus, ¿sabes cómo? No sé si onda porque nos conquistaron, Ajá, ¿no? exacto. O sea, no es como de que Exacto. no quisieran. Sí, pues es que es esta falta de importancia que le damos. Y precisamente El porque valor. el valor, exacto, porque de este lado también éramos la mera pistola, Sí, ¿sabes? claro. O sea, Traducción éramos muy buenos. eran muy buenos. A los que no entendieron.
Van a tener que poner subtítulos Sí, aquí ahí, cada que diga ese tipo un paréntesis de ahí frases. abajo. También éramos duros. El problema es que no le dieron esa... No lo dejaron resonar de esa manera, pero es muy importante también conocer lo que tienes aquí. O sea, y no tanto en México, que fuimos, había muchas, ¿cómo se dice? Civilizaciones aquí establecidas y así, pero luego no le dan importancia en sí como a América por esta onda. Es más como cómo lo logra la gente verlo y Sí. cómo lo valora. No, y aparte cuando piensas en arte, en pintura, no se te viene Estados Unidos a la mente, Estados Unidos, México, Canadá. O sea, No, es Te vas a piensas en Roma, Europa. o sea, Ajá. te vas a Grecia, Roma, o sea. Sí, pues esos porque toda países. América ha sido producto de conquistas y toda la cultura, pues nos la trajeron, nos la Sí. impusieron y valió que eso. Sí, ¿no? Y aparte luego llegan a colonizarnos y así, comienzan a romper con todo, ¿sabes? Es como, ya no me importa mucho tu... Muy chido y todo tu piedrita tallada, pero pues no gracias y vámonos. Entonces es como... Que también son cuestiones que pasaron allá en aquel lado del mundo. Polonia no tiene nada parado, o sea, es Ajá. como templos y todo se Creo lo que los fueron integrando. vikingos, o sea, la cultura vikinga tampoco tiene así muy desarrollado esa parte. Sí, no hay tantas cosas rescatadas, más bien. Pero no porque no hubiera, sino porque luego la historia y este trip de querer colonizar y Sí, pues. sí, lo Y tumbaron aparte los todo. nórdicos creo que no se centraban tanto en el arte, más bien era, Guerra y sangre. sangre. Oye, pero Muerte. entonces el arte y la pintura en general iniciaron como una manera de comunicación, como una necesidad. ¿Qué? El arte y la pintura iniciaron como una necesidad, Ah, sí. por lo que dijo Katia. Y entonces eso fue evolucionando. Y De luego hecho- llegamos al tema de los egipcios, donde ya no era tanto una necesidad, era como algo que contar, una Ujú. historia. Y es donde nace como el querer expresar algo más, ¿no? Ajá, y luego, Que le meten lo que dijo Katia, el trip mitológico, este trip espiritual, todo esto de los dioses y todo lo que creían. Y luego fue evolucionando llegamos a los y- griegos. y llegamos a los griegos. Sí. Sí, es, bueno, Después de los egipcios siguen los griegos. el arte griego. Ajá. O que sea, es la el- cultura griega que es... no sé si hayas visto esa parte, Katia. Pero se supone que después de los egipcios, una de las culturas que más remarcó por el arte fueron los griegos. ¿Por qué? Porque ellos trataron, no solamente bueno, sí encapsularon mucho el arte, creo que no se desarrolló tanto la pintura, pero al menos en la parte del arte y de la pintura en la que ellos pues pintaban no sé si son como jarros o ese tipo de cosas, pero ellos trataron Hércules. de... ¿Cómo? Hércules. Hércules. Pero ellos trataron de, o sea, la finalidad de su arte era plasmar al hombre como divino y Sí. y a los dioses como hombres que alcanzan una calidad más alta de hombre, ¿sabes cómo? Pero esa idea se fue arrastrando, ¿no? O sea, fue de los griegos, inició con los griegos y luego se fue arrastrando mucho tiempo después porque es lo que se pintaba fue lo que se pintó en el... No, fue a la inversa, o sea, en el renacentismo fue a la inversa, porque los griegos decían, no, nosotros nos acercamos a Dios, pero creo que ya en el renacentismo era Dios se acercó a nosotros. Ya. Y era lo Ajá. que representaban en Sí. las capillas, Ujú. pinturas. Por eso, pues en el renacentismo había como que ese punto en el que Dios estaba muy, muy pegado, cerca relacionado. de nosotros. Ajá. Entre nosotros. Ujú. Es que miren, tengo esta cuestión de que creo muy firmemente que el arte en su generalidad, hablando de las 7 bellas artes, Ujú. que no son 7, o sea, deberían de ser más y así. De hecho, Pero es, no- es no como se el- debate. son las 7 bellas artes y luego creo que hay Como otras 7. 5 Somos seccionadas acá. Que, Sí. que no deberían, En el deberían de rincón. estar pegadas. Son Sí, como está las... interesante. sí, tú también. Mm, No vamos a hacer un debate, pero deberían de ser más. Expresan o sea, la funcionalidad del arte es expresar lo vivido o lo acontecido en la sociedad de ese momento. Ujú. ¿Por qué? Porque luego viene Grecia y el arte greco, ¿y qué ves en eso? Mitología. Ves a una sociedad ciega, creyendo totalmente en lo que le dicen, y si te Con dicen muchos dioses. que sí, con dioses, y si te dicen que una señora tenía víboras en la cabeza, Tenía víboras en la cabeza. no ellos había lo que dudar. creían y claro. sin dudas, o sea, es como, Fuentes yo te lo creo. vi. Fuentes. Lo acabo de De soñar y lo vi. Ortiz. Fuentes de Ortiz.
Saludos Pero- a mi camarada. Pero este es la onda. Si me Ahí estás va, cuando viendo, quieras tienes un lugar aquí, bro. ven y háblanos de música. No, pero es esta, la necesidad. El arte lo que hace es que se va moldando a la sociedad. Y llegamos hasta ahora, arte contemporáneo, que ahorita vamos a ir Sí. para allá. Pero llega Secciones. a Grecia y que refleja el arte de ese momento. Tú ves una pintura y puedes saber que estaba viviendo en ese momento la sociedad. Ya. En cuanto a colores, paleta de colores, porque en el gótico va todo este trip de negro oscuro, de Ujú. colores tristes, Ujú. dolorosos, porque era lo que estaba viviendo la sociedad, era en lo que lo estaba encerrando este tipo de sociedad, que es lo que estaban viviendo. Ujú. Te digo, Grecia es interesante porque empieza a desarrollar el arte y lo comienza a hacer más humano, más real. Se empiezan a pegar al realismo, pero Al luego movimiento se de- desvían y comienzan a ponerle vibras en la cabeza a las cosas, ¿sabes? Entonces va así, luego llega el renacentismo y como tú dices, es esta sociedad en donde estoy confundida yo porque no lo logro como definir. Sí, creo que va primero el gótico antes Sí, del renacimiento. es el gótico. Y en el gótico, ¿qué ves? La época feudal en la que tenían sometidos por... Están sometidos Ajá. porque luego te presentan, entra este trip religión, entra este trip... De hecho, está bien interesante porque el trip ese viene arrastrado desde la época Son trips que se vienen romana. arrastrando. ¿o qué? Romana. Romana. Porque es cuando el cristianismo empieza a generar mucho auge, ¿no? Ujú. Entonces empieza a sonar mucho por todos los apóstoles. Y sin meternos tanto en Religión. religión, pero viéndonos por la historia del arte, Sí, sí. pues la religión tiene mucho impacto en todo lo que se vive en la sociedad. Sí, llega un punto donde no puedes separar, o sea, en este momento no puedes separar la religión de la historia, ¿sabes? Exacto. Sí, está ajá. metida, está hasta adentro. ¿Por qué? Porque comienzan a tomar esta onda de Jesús, Dios es lo peor y tienes que venir a la iglesia y dejar dinero, si no se te va a perdonar el alma. Pero Ajá. luego también eso lo ves reflejado en las pinturas, colores oscuros. Luego en la arquitectura ves estos picos y gárgolas Interesante. que te odian y te están viendo y juzgando. Las gárgolas. Y llega el Renacimiento y todo, no sé si se dan cuenta, en el Renacimiento la paleta de colores es más clara, llega esta tonalidad como ocres Ándale, ocre y rojizo, ¿no? llegó la luz y luego representan, en casi todos lados está Jesús representado Sí, los vitrales también con forman parte vitrales del- y la luz y ¿saben cómo? Ajá. Entonces es este como rumbo que va tomando porque el arte va apegado a las necesidades sociales, a lo que quiere decir la sociedad. Es un reflejo, ¿no? De lo que está Sí. viviendo la sociedad en su Ajá. momento y lo Sí. que creen como sociedad, pues. Sí, Sí, Porque y- pues si desde entonces los mayas que representaban dioses de la lluvia, dioses de la tierra, ya conforme fue avanzando la sociedad, pues ya es como este dios Jesús que representaban en las iglesias, en las capillas. Pero es que está interesante porque, o sea, dentro de la historia del arte tú te puedes dar cuenta en qué momento la iglesia se tornó lo que nosotros conocemos ahora como la católica. Por ejemplo, en el romano, cuando empezó el cristianismo a tener auge, Roma adoptó esa religión como principal y en base a eso, cuando el emperador dice, no, pues soy cristiano y también soy emperador, lo que hace es fusionar la iglesia. Entonces, sí. fusiona la iglesia con el poder político. Alejandro Magno hace esta onda ajá. rara. Y después de eso, pues la misma iglesia se empieza a jerarquizar, o sea, empieza a tomar se un empieza camino. se empieza a definir, ¿no? ¿Qué rumbo Se quiere empieza- tomar se empieza a definir la sociedad? iglesia ¿Qué rumbo católica. qué quieren creer? O sea, en base a esa jerarquía dice, no, pues tenemos a los obispos, arzobispos, y en base a eso se empieza a hacer como que un sometimiento a las masas, y es ahí donde se tergiversa clasismo y social. empiezan con lo de los indultos y todo eso, y se ha reflejado en la historia, y lo podemos ver ya en el arte gótico, cuando ya tienen pues una paleta de colores más oscura, porque la sociedad estaba totalmente reprimida por la iglesia. Asustada, Ajá. es miedo. Tú ves estas iglesias, ves pinturas creadas en ese entonces, en esa época, y te Ujú. asusta, te da miedo, porque era la intención. Esa es todo lo que se está viviendo ahí, y les digo, es como
el arte solamente va a expresarte lo que está viviendo la sociedad hasta estos tiempos y así. Interesante cuestión. Lamentamos esta interrupción, pero tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Entonces volvemos en un momento. El dilema contrasta ideas y decisiones. No podremos llegar a todo el mundo con un solo punto de vista. Hablamos de lo que vivimos y lo que creemos. Hacemos podcast para todos. Bueno, regresamos con... ¿En qué estábamos? ¿En qué nos quedamos? Estábamos... Picasso, no es cierto, antes de Picasso. En el Renacimiento gótico, Muy La buena transición entre gótico a pregunta. Ok, renacimiento. la transición. Creo que, fíjate, la iglesia también va muy relacionada a la transición, porque es cuando empieza a haber la reforma protestante, que marca, bueno, ya la iglesia le vamos a quitar poder y empieza a haber auges de ciencia. O sea, la iglesia ya no limita tanto a lo científico y ya empieza a haber más auge científico y artístico. Se empiezan a crear gremios que escudan a los artistas para poder tener creatividad propia, ¿sabes cómo? Sí, le dan esta importancia al artista, porque incluso Ujú. antes del Renacimiento lo importante era la obra. A mí me valía grillo quién lo pintó, ¿sabes? Luego llega el Renacimiento y es esta época en donde date. Si tú eres Échale. científico, métele. Si tú eres pintor, le empiezan a dar esta importancia y es por eso que te preguntan arte y tú lo que mencionas es lo que se te viene a la mente. es- Un plátano ahí es gente, no eso no. podrido. Sí. Eso no es es arte, hijo pintarlo. mío. Es esta trip de pienso luego como en Capilla Sixtina y Ujú. el David y todo eso, Ujú. que es porque le dan esta importancia. A partir de ahí comienzan a verse grandes los A tomar en pintores. cuenta, ajá, A tomar en cuenta tomarse el que en lo hace. cuenta. Entonces, ya de ahí para adelante ya comienzan como todas estas figuras, pero antes incluso del Renacimiento es muy extraño conocer a un artista, o sea, ver un artista destacado. Ujú. Y es porque- como que dime un artista que pintó en las pirámides. Pues no manches, No, no. ni al caso. Se llamaba Juanito el de egipcio. ¿Qué te diré? Si hay arquitectos egipcios ahí anotados, ¿eh? Tú deberías. Pero de arquitectos nada más, no A de, ver, Josué, ¿sabes no de o no los sabes? pintores. No, de No, hecho, no me acuerdo. supongo que no había firmas, o sea que tú ves un jeroglífico y toda la historia y no, alguien le firmaba abajo. Luego llega este Renacimiento y Miguel Ángel le ponía su firma y ¿saben cómo? Y le da valor la firma. Le así, daba, y empieza esta valoración que luego comienza a verse como un problema, esta valoración a la persona detrás de, y luego que se ve como un problema porque empieza a sobreestimarse ya no el arte, sino el nombre de Del quien lo que lo hace. pintó. Porque, es este problema que hasta ahorita es ahorita una está. cuestión Ujú. muy, muy interesante. Pero llega el Renacimiento, les digo, y comienza ya no solo a tomarse importancia en la obra, sino quién la pintó, la carrera artística, Es donde sale Miguel Ángel, Leonardo. Y próximamente, 2021, va a salir Katia, sí. la Le vamos a Katia dar nombre. Shidax. Y sí, como tú comentas, el arte a partir del Renacimiento es Dios queriendo acercarse a la Ujú. humanidad, por eso todo es luz, por eso hay destellos, por eso las nubes y el ángel y que los 1000 angelitos. Entonces comienza el arte a tornarse a algo más, pues más, ¿cómo puedes Simbólico, decir? más importante, Sí. con más peso, ¿no? En la sociedad. Sí, sí, Pues sí. Bueno, más siempre- vivas, siempre ha más tenido un vivas, peso. no tan triste. Más vivas, más, Ajá. pues sí, más humano, Ujú. creador. Simón. Ahí. Entonces, Renacimiento, Gótico, y luego que sigue. Pues un montón, Sí, estamos o sea, salteando. pero así resaltando los pintores. Bueno, creo que una de las partes que también es importante es la contemporánea. Y ahí No, a ver, vanguardismo, ¿no? Es antes, contemporáneo después. ¿O qué es? ¿Qué iba primero? Cuéntanos. Pues luego a partir del Renacimiento comienza a experimentarse con el arte, comienza a darle les digo, como se le da nombre a los artistas y como los artistas comienzan a tomar su carrera y nacen estas escuelas del arte en España, en todos estos lugares, ya importa la carrera del artista y comienza a experimentarse. Tal es el caso de Picasso.
Ujú. El caso de Picasso. ¡Wow! ¡Qué juego de palabras! Picasso. Barras. No saben, es que Katia también rapea, aparte de pintar. Es parte del arte. Es parte Es del un arte. remanente de la pintura del Para que rapeo. vean. Nace es esta onda de experimentar hasta ahorita. Arte contemporáneo, o sea, salteándonos todas estas Pequeñas líneas. pequeñas Sí, porque líneas. no duraron tanto, de hecho. Sí, no, van a esta onda del, ¿cómo se llama? Cubismo, realismo, vanguardia, no sé. Es lo que hacía Monet, el Estamos ecos en esa parte del arte, ¿eh? Monet, el- Mondrian. Monet, ay, no me acuerdo, se me fue la palabra. Bueno, ese mero. Ese mero. O sea, sí, ese ahí. comienza a experimentarse con el arte, sí, importa mucho tu carrera. Ujú. Y llega Picasso, por ejemplo, en el caso de Picasso, buenísimo haciendo realismo. Picasso la mera pistola, pero luego ahorita tú piensas en Picasso y piensas en esta figura plana, con la Ujú. cabeza a un lado y el brazo torcido y así. ¿Por qué? Porque Picasso, su carrera, le dio esta facilidad de que puedes experimentar y aún así va a ser interesante lo que hagas. Y comienza esta necesidad entonces de querer hacer el arte a algo más interno, ¿sabes? Sí. Ya no solo lo que necesita la sociedad, Ya no solo sino es el lo que tú reflejo. quieres decirle a la Pasó sociedad. de ser el reflejo de lo que es la sociedad al reflejo de lo que yo traigo adentro de lo que Personal, soy. comienza autor. esta Lo que yo onda. creo, lo que yo pues. siento. Entonces les digo, sí, es este problema en reconocer al artista, porque luego Picasso incluso en una parte él dice como de, se burla, comienza esta burla hacia la gente que cree que todo es arte. Amigo, tú eres arte. Ahí. Ay, sí amiga, tú eres Es arte. arte, amiga. Comienza esta burla porque Picasso incluso en una no se los puedo como relatar tal cual, pero raya su firma en una servilleta y la vende. Ahí ya. Pero, Ah, es, cierto, sí pero es recuerdo esa Picasso ajá. y le van a comprar su servilleta porque Ok. es arte, o sea, Te porque vendo mi servilleta el fermada. artista ¿Cuánto tocó un ofreces? cubo y lo puede vender. Entonces comienza este problema De idealizar al... de- ¿Qué es el arte? de ¿Qué es arte, no? superioridad. El- Ajá, ahí empieza la duda, ¿qué Ok. es arte? Y de tu arte, no te creas. Sí. Entonces, de Picasso sigue. No pudieron con eso, ¿verdad? Ay, no. Bueno, Termínalo. Podcast, ¿no? De tu arte. Porque no me dejan terminarlo, hombre. No, seguimos. de tu Picasso. arte a mi arte, ¿qué? Sí. ¿Qué? Pues termínalo, vamos a darle, tiene que salir, Ya no se perdí- puede quedar ahí. Ya perdí el chiste, era decirlo completo. Bueno, está bien. Sigue después esa parte contemporánea. De Picasso, ajá. Ya pasamos Ujú. Picasso, Mondrian, Monet. Monet, Vamos- Impresionismo, Monet, impresionismo. Ok. Ya. impresionismo. Sí, Sí, pues llega. Sí, Sí, claro. claro. sí, sí, el Claro. impresionismo. ¿Cómo no voy a saber eso? Básico. Me lo enseñaron en Continuamos. kinder. Sí, el impresionismo. Sí, claro, es impresionismo. Monet, Continuamos. claro. ¿Quién más? Pues ya llega el arte contemporáneo. y Oye, el- espera, Van Gogh no era de ahí del impresionismo, ¿no? Espera, Ah, ok. Van Gogh, Es se que era va. pregunta. Ahí, va por ahí. Entonces, de hecho, va casi por esos años. Poderosísimo y más conocido. Creo que es el artista más conocido, ¿no? Es mi junto favorito. Con Picasso, junto con Picasso. Van Gogh. Picoso. Picoso. Con el Con Picoso. Picasso. Con el Picoso. Con el pico. Bueno, y luego, bueno, el punto era hacer como un time-lapse del arte para llegar a la actualidad. Que después, si nos vamos ahora, no sé si sea parte de la pintura como tal, pero la fotografía fue un tema de discusión, al menos en esa parte, porque era básicamente una copia de lo que tú estás viendo, ¿no? Porque empezó a nacer la fotografía, Ajá. ¿no? En ese entonces en lo que se daba Sí. bueno, no sé si era el impresionismo y el realismo, pero en ese tiempo, de ya donde la tecnología empezó a Ujú. avanzar. Entonces, a partir de ahí, pues ahorita podemos tocar el tema de cómo la tecnología nos ha alcanzado, pero sería bueno ver qué onda con la fotografía. O sea, fue un tema de discusión e inclusive es una de las artes que no está contemplada en las bellas artes, pero Sí. como dice Katia, podría adherirse, aunque no necesariamente haya un contraste, ¿sabes? Pero entonces Ujú. entramos otra vez en esa pregunta, ¿no? De qué es arte. Ajá. Sí. Y volverías, sería otra vez entrar en un tema. Es esta cuestión que estudias arte, o sea, hay una persona que estudia arte. ¿Como estudiante te enseñan eso en la escuela? O sea, te No. dicen.
Es el problema de este siglo. Es el problema. Es la cuestión Cuestionarse de este todo. siglo. Esa es la cuestión. Cuestionarse todo. Es relativizar, ¿cómo se puede decir? Subjetitivizar. Sí, es así, haces... Hijo, Relativizar. Sí, o sea, haces tan relativo, le dan esta parte tan relativa al arte que luego se pierde el concepto de Ujú. arte. E incluso los profes de esta época, o sea, mis profes, no estoy tumbando a nadie ni a la Nombres, di escuela. nombres, di nombres. No, nombres. No. Queremos fuentes. y la listita. Solo Sobre es todo el que me reprobó. Ese es maestra. Es complicado, ni ellos, ni nadie puede Es que es decir una línea muy. qué es arte y qué no es. Y yo creo que no es tan difícil porque No es tan difícil. Y por Es- ejemplo, es la como- pintura que sacaron de una banana. A ver, un Es plátano como- ahí pegado Sí. con una cinta es arte. De hecho, no era pintura, era eso. Ajá, era es eso. plátano. ni siquiera se esforzaron. No, es que ¿Cuántos vendió? No, pues 100 millones. Ah, qué loco. Es que es un tema, lo quieren dejar muy personal y relativo, pero luego no es, porque para mí, mi persona, creo que tumban las escuelas creadas. O sea, hay gente que vivió y murió para definir qué es arte. Y luego llega un men y pega un plátano. Entonces, Arte. ¿eso para Y- ti no es arte? ¿O qué consideras? Mm, Ese ejemplo, tomando Por ese ejemplo, en ejemplo. este caso, yo considero que si la persona, su finalidad era burlarse del arte, lo logró. Entonces, Pero no sería plasmar arte porque nace dentro de ti. Burlarte Porque del arte representa lo que él representa quiere, lo que tú lo tienes. que él siente. Ajá, y pones un plátano ahí con un tape y dices arte. es que es dependiendo, porque por ejemplo, ahorita no hay una definición de arte como lo había en el Renacimiento, como lo Ujú. había en este espacio del gótico, como lo ven en el impresionismo. Ujú. Es esta cuestión de tú date y si expresa lo que tienes dentro es arte. Porque ahorita Fíjate, tenemos rimó. esta O sea, Barras otra vez, barras 2.0. ahorita está pónganle un beat, por favor. por favor, suéltenme un beat. No, llega, ahorita lo que está es el expresionismo a todo lo que da, o sea, a todo lo que da. Y no tiene nada de malo, el arte es para eso, para expresarte. Pero luego hay reglas. Y de hecho es una cuestión que no voy a poder definir ahorita y que incluso si la persona que esté viendo esto piensa El diferente a chícharo que mí, esté ahí atrás. nadie, Los que este nos es el están problema, escuchando. nadie tiene la verdad. Sobre la Ahorita Uy. ya se perdió la Tenemos verdad. un podcast de eso, ¿eh? Un episodio de eso. se perdió esta definición de arte, se Ok. perdió la verdad, que es arte. Y no porque se perdió, Esa es la pregunta. sino porque la perdieron. Ajá. O sea, Se les cayó en el camino y se ahí les quedó. cayó Se nos y resbaló. ahorita Llaverito todo ahí quedó. es arte y ahorita todo son performance y ahorita todo es esta onda de lo dijo una persona que conozco que Juan Gabriel. que pinta que no es No, Luis Juanga, Miguel. ni Jenny Rivera. Y dice, Iba a decir un chiste bien zarra, pero no, dale. y comenta, muchos artistas, pero poco arte. Wow. Voy a- Muy buena. Entonces, es este problema. Voy a Mucha decir su nombre religión, poca porque... relación. No te creas, dale. Entonces, es como esta cuestión. Hay muy poco arte, Ajá, pero mucha gente nombrándose artista. ok. Y no estoy diciendo no tampoco creo que si estudias arte eso te hace un artista. Creo que es nada más te estás desarrollando en esa área, pero sí es este problema con el arte del momento, con el contemporáneo, con el expresionismo, con el arte moderno, que nada le da hicieron del arte un teatro, un circo, que luego Toda te enojada, vas Katia, sí, hicieron del arte un circo. que luego, o sea, yo me imagino a un artista pongámoslo así, a Miguel Ángel, Ajá. viendo al plátano pegado. Retorciéndose en su tumba el vato. Dice, Lo arte, estás pisoteando, arte. estás pisoteando la Capilla Sixtina y no Uy. porque tenga menos valor. Por el nivel de complejidad, ¿no? Porque, Sí. o sea, obviamente al hacer pinturas en la Capilla Sixtina tomó más de 2 días. Y el poner el plátano Un con minuto. tape, sí, o sea.
Sí, pero viene de una idea y les digo, yo respeto esa idea del plátano y de los performance si lo dignifican. Bueno, pues te nos vas a caer de la silla si empezamos a tocar el tema de los NFTs. No sé qué son, díganlo. Ay, hijo, de los NFTs te fuiste muy... Bueno, es que... Sí, porque ya estamos en esa época de Tienes todo que- es arte. Sí, bueno, sí, pues pasarte Ujú. ahora a las pinturas digitales. Ajá. Porque, pues, obviamente sabrás, ¿no? que puedes pintar ya en un iPad, en una tableta. Y estas pinturas, estos que son dibujos, pues lo que hagas realmente, Dibujo. lo que digitalices ya, Ujú. lo puedes vender. Haz de cuenta que puedes hacer una screenshot, puedes hacer una imagen y lo puedes digitalizar en la red y lo puedes vender únicamente con tu nombre. O sea, si el nombre de la persona que lo digitalizó es importante o si es único, lo puede vender y genera dinero a cambio de algo que no existe. O sea, Ajá. el NFT Que sí es... existe, pero no existe. Ajá. Ajá. Sí, es que el NFT es eso, es en inglés, ¿cómo era? Non-fungible, ¿qué era? Token. Ajá, gracias. Gracias. Era, o sea, es esto que puede ser una moneda como un Bitcoin o cualquier otra moneda digital, puede ser un dibujo, puede ser una pintura digital, puede ser una canción, puede ser Sí. cualquier cosa digital y tú la puedes vender como NFT porque no es fungible, no lo puedes No tocar. es tocable. Ujú. Ajá. Ya. Entonces, es este asunto de, pues yo puedo hacer un dibujito a píxeles y venderlo por $1,000,000. Y sí se han vendido. Hay pinturas que se han vendido en mucho más valor que pinturas físicas. Y es que, bueno, sí, no solo pinturas, no solo dibujitos, puede ser un tweet, porque si hay tweets viejísimos de, no sé, del creador de Twitter o algo diciendo una tontería y se vende también en ese precio. Ya. Entonces, ahí también creo que se pierde ese valor que decías del arte, no lo dignifican. Exacto. Pero, ¿cuál es esa línea de dignificar, no? Ujú. Definir. Porque bien podría por ejemplo tú, Katia, que Ujú. empiezas a hacer dibujos propios o pinturas propias y dices, no, pues quiero ganar renombre, entonces ¿cómo se dice? Las digitalizo, las subo a la red y voy haciendo esos NFTs que se puedan vender a este precio y entre más reconocimiento tenga yo, pues más precio van a ir teniendo y probablemente me ayude a un nivel, o sea, Ir físico. creciendo, sí. Pues es que el arte no va peleado con la tecnología. En ningún momento el arte y la tecnología se pelean. Y es muy interesante que, pues sí, es lo que estamos viviendo como sociedad. Es este brinco que estamos dando a depender de la tecnología y el arte se va a pegar a eso. ¿Cuál es el término dignificar? O sea, ¿cómo definir eso? Es que es su el valor. mérito, ¿no? El mérito Mérito. que le das no sé, al que pintó en la Capilla Sixtina, a un cuadro súper elaborado de Picasso, un cuadro de Van Gogh, a hacer un dibujito a píxeles. Pero pues claro que Una tableta. Que está bien, sí, luego la tecnología te lo facilita, no tiene nada de malo. Solamente con dignificar me refiero hay una serie de reglas y normas en Ujú. el arte. El arte no es tan relativo como uno cree. Como nos lo han plantado, Como ¿no? nos lo han Porque- plantado, no es como una mancha de pintura roja ahí, es lo El que jalo ahí. siento. Porque sí hay, ¿no? O sea, sí hay Por- de que lienzos y luego un brochazo así Oh, de un color. Ahora me llegó la tremenda noticia de que hace como 2 semanas vendieron creo que está en el MoMA 2 lienzos en blanco. ¿En dónde? En En el el Museo MoMA, de Arte. allá en Nueva York. Y es como, ¿qué onda? Pero luego me refiero a dignificar en el aspecto de hay una serie de normas y reglas que cuando estudias arte las comprendes y luego no es como que estricto y cuadrado el arte, claro que no, porque luego esta serie de normas y reglas las puedes romper en cualquier momento, Ujú. siempre y cuando tengan justificación. Y ¿Nos puedes platicar un poquito de ellas? O sí, algunas, pues, no todas. Eso yo sé. son estas normas de composición, de colores, que no están tan complicadas, pero luego las puedes romper, el arte es libre, Ujú. siempre y cuando tengas una justificación. Ok. Pero incluso esta es una discusión con mis mismos compañeros de clase, porque ellos dicen, es que es arte, es expresarte, porque habría reglas.
Por ejemplo, eso de los 2 lienzos en blanco, o sea, Arte, bro. supongo rompe todas Lo que esas pasa es que los reglas. Rompe Escuela- todo, Ajá. pero si las justificas, está bien. No te estoy diciendo que no es arte, solamente justifícamelo. Porque hay gente que murió para hacerlas, para hacer estas reglas. Hay gente que vivió creando Ujú. reglas y creando escuelas y con estudio, porque creo que el arte es precisamente esta cuestión. El arte es tan estudiado como una ingeniería. Ujú. Pero luego no le dan este valor, ¿sabes? Es como... Sí me explico. Sí. O sea... No le dan el valor que tiene porque no hay una utilidad como tal, ¿no? O Sí, sea, porque es más expresionismo Ajá. y una ingeniería es más funcionalidad, de que si no lo haces bien se descompone, pero luego el arte también es así, si no lo haces bien no sirve. Entonces es esto... No sirves. es esto... Es porque el No te hicieron bien, bro. Creo que el arte no está peleado con la tecnología y si la tecnología te permite, en lugar de ensuciarte las manos con pintura y tener que ir a comprar un lienzo y así, Y gastar mucho dinero. y en eso, gastar ¿no? dinero, si lo puedes hacer desde tu iPad, date, ¿sabes? Pero siempre y cuando conociendo estas normas, estas reglas, rompiéndolas si quieres, pero justificándolas, no pasa nada si lo vendes y no existe, ya es cuestión del que te lo quiera comprar. No pasa nada, solamente es este avance, este brinco que está dando la sociedad, porque es lo que estamos viendo. Estaría extraño que el arte no estuviera pegado a eso. Ese sí sería un problema. Ok. Que el arte se quedara atrás, que el arte se quedara en Se estancaron. frescos y en Ujú. toda pintura con sangre, ¿sabes? No, claro que no. Ese sería un problema. No está peleado el arte con la tecnología, pero siempre y cuando lo dignifiques, siempre y Ok. cuando tengas apreciación. Entonces, si yo quiero decir que algo es arte, por ejemplo, eso de los No. 2 lienzos. No, Ajá. ya. Sí, si yo Siguiente, digo, Siguiente pregunta. para empezar, si yo digo algo no es válido, yo sé, pero no, volviendo a ese tema de los 2 lienzos. Entonces, ¿el autor lo justificó? ¿El autor, el creador de esa Vamos a obra preguntarle, a ver. maestra? Sí, no me acuerdo quién El nombre del autor. es el autor, no me acuerdo, pero su justificación era la obra está en yo recibir el dinero. Wow, no, pues qué bien. Qué buena justificación, Sí. ¿no? Me estoy muriendo de hambre, tengo hambre. Necesito dinero. No, Familia, hoy se cena. Compro 2 lienzos a Hoy 180 se pesos. De hecho ni lo pintó, o sea, está fresco, está Ajá. como literal, así, con la Todavía tela tiene lo el- colgaron. ok. Sí lo expusieron por necesidad, pero luego creo que el museo va a demandar, o no me acuerdo si. Wow. Pero es Hoy no se cena. Es esta cuestión de el arte es un chiste ahorita. El arte es un El arte es un teatro. chiste, esa frase El me gustó. arte es un El arte es un circo. chiste. El arte Es es, un nada, circo. pero también si lo piensas en cuanto a arquitectura, ¿qué vemos? Vemos los fraccionamientos con todas las casas igualitas y lo único que te diferencia una casa de otra es que una tiene un triangulito y otra un Uy, pues circulito es que ahí- y otra un hexágono, Ya- que no tiene nada de malo, pero luego es lo que es la sociedad. Es el sistema capitalista ya es tiene mucho sí, que ver. exacto, el capitalismo. Exacto, el capitalismo y el arte. Le diste al clavo, Le David. diste el clavo. Correcto. El capitalismo y claro, pues es lo que estamos viviendo, tristemente. Ujú. Yupi. Bueno, entonces nos quedamos con que el arte es Es un un circo. Lo Es tienes, un enoja. es un circo y lo El arte tienes, es un lo circo. tienes que justificar, si no, no es arte, pedazo Sí. de pedazo. No, pero luego es esta cuestión que nunca vamos a poder. Le bajo tu micrófono. Sí, porque evité. Que nunca vamos a poder Ya mutea al Josué, resolver. por favor. Ya, Ya me voy. es esta cuestión que nunca vamos a poder resolver y que va a ser una cuestión de problema todo a Va a partir ser un dilema. de Un para total. dilema, es lo que te iba a decir, Eh, un un dilema. dilema, No. otra, para que se le quite. el dilema del siglo es qué es arte, qué no es arte Ajá. y cómo justificar el arte. Ok. Y nadie lo va a saber. Yo estudio arte y no lo sé. Pero Y quiero probablemente besarte. puedas Ah, no. dar una pausa en un futuro para Ujú. que no se puedas encaminar esas preguntas hacia un fin. No Pues, darle una respuesta porque Sería es muy una difícil. respuesta personal. Ajá. Son respuestas personales todas las que, o sea, porque ahorita les digo, yo les estoy compartiendo esto, pero la persona que está de aquel lado
espero que no sean mis maestros, van a decir... Posible. Posiblemente. Ya estás reprobada, es lo que tú no sabes. Espero que salga después de que acabe mi 5º semestre. Creo que ni siquiera vas a reír, no te creas. Se ríen nervios. Puede que lo escuche un compañero mío y luego... Bueno, digan la fecha de hoy para ver... No vamos a decir la fecha de... porque por ejemplo con mis mismos compañeros, ellos están en contra de lo que yo creo, porque ellos dicen, el arte es todo. Y no está mal, porque ellos creen que yo encierro el arte en reglas y normas, y luego yo creo que ellos liberan el arte y luego comienzas a burlarte. Yo creo que es cuestión de dignificarlo. Entonces, Punto. para ir cerrándolo, o sea, aparte de dignificarlo y justificarlo para ti, o sea, tu definición obviamente es tuya. ¿Qué es el arte ¿Qué es el arte? para ti? Ay, qué difícil. Sí, Voy a flotar. son cosas... A ver, déjame sacar mis apuntes. Bueno, el arte... Ya, la definición aquí del lo arte- tengo. Déjame, salgo a la manga. Déjame voy. Ahí vengo. Déjalo googleo. El arte es expresar lo que tienes dentro y plasmarlo en algo que puede perdurar para generaciones siguientes. Es esta necesidad natural que tienes de sacar, ya me fui bien para arriba, pero es esta necesidad que personalmente el arte lo uso para expresar cómo me siento, qué estoy viendo, porque luego el cómo me siento va influenciado por qué estoy viviendo, qué es la sociedad. No puedo separarme de lo que está viviendo la sociedad porque yo lo estoy viviendo con ella, porque, ¿saben? Porque estoy aquí. Entonces, esto es el arte. El arte es expresar lo que uno tiene dentro y luego dejarlo plasmado para las futuras generaciones. Es nada más esto, e incluso lo que yo tengo dentro va a ser muy similar a la que tú, porque aunque somos dos personas muy diferentes, luego vivimos en una misma sociedad y tenemos un mismo... Vivimos en una sociedad. Vivimos. Y ya, eso es, y pues es también expresarlo desde tu punto de vista, porque es cierto, eso de cada persona es un mundo, entonces es como yo lo veo y como yo lo vivo, luego también te lo Como quiero tú lo presentar percibes. así. Es la percepción propia y personal Perspectiva. que no va tan separado a lo que estoy viviendo como sociedad. Qué perro. Estuvo muy chido y este episodio estuvo muy fregón. Quedó mucho de qué hablar, ¿no? Sí, Porque demasiado. trascendencia del arte, Dudas campo laboral. existenciales. Campo laboral. Campo laboral. Definiciones del arte. Hay trabajo. No morirse de hambre. No, quedaron un resto de Sí. cosas por hablar. Agradecemos mucho tu asistencia, Katia. Gracias por invitarme. Y gracias a ti. Y le agradecemos a todos los que se quedaron hasta escuchar A ese chicharo que Al está final. ahí atrás escuchando. Sí, Y a Sebas también que está ahí. a nuestro productor estrella, Sebas García. ¡Ea! No es cierto, no es García. Sebastián Gracias. Jaque, su honor- Gracias, un abrazo, besos, los queremos. Bye. Bye. El dilema contrasta ideas y decisiones. No podremos llegar a todo el mundo con un solo punto de vista. Hablamos de lo que vivimos y lo que creemos. Hacemos podcast para todos.